doctrina de la Iglesia habla de que no hay una incorporación de espíritu sobre las personas, ¿sí? Porque justamente en el Evangelio donde se habla de el rico de Pulón y el pobre Lázaro, donde muere, Lázaro va a los brazos de Abraham, el rico se va al infierno y que le dice que baje Lázaro para darme agua, estoy muriendo de sed, dice, él no puede de allá bajar ahí, ni tú puedes venir de allá acá. O sea, son dimensiones distintas, por consiguiente no hay una incorporación, digamos, de esos espíritus para incorporarse, para poder profetizar algo. Nosotros creemos en el Espíritu Santo enviado, prometido por Cristo, dado y manifestado en Pentecostés, según los Hechos de los Apóstoles. Entonces, eso es lo que nosotros creemos. Por eso, cuando hablamos de incorporación, es peligroso porque sí puede entrarse, creyendo esto, el espíritu maligno. Entiendo. En este sentido, ¿no? Bueno, en su momento le había consultado también por esta visión que se tiene sobre lo que es los exorcismos, rituales relacionados ya puntualmente con la Iglesia Católica. ¿También hay una postura tomada? ¿Se rechaza eso? ¿Cómo se le ve el tema? El exorcismo dentro de la Iglesia siempre fue sostenida y siempre hubo exorcistas dentro de la Iglesia. Inclusive hay rituales que tiene la Iglesia para hacer exorcismo, o sea, lo asume la Iglesia, simplemente que se va dando ministerios. El exorcista por excelencia es el obispo, después el obispo delega en un sacerdote para que trabaje en ese ministerio para ayudar a las personas que por ahí son perturbadas, digamos, por el espíritu del mal, son quebrantadas. Entonces, delega. Entonces hay una delegación, digamos, que se llama, antes del concilio había un ministerio de exorcismo. Bueno, después con el Concilio Vaticano II se dejó un poco esto, pero siempre existe y están en los rituales de la Iglesia el exorcismo. Y, o sea, actualmente también se siguen manteniendo estas prácticas, se hacen. Sí, se hace, porque es necesario, porque el mal sigue estando, no es que se dejó de hacer. Lo que sí es que se hace menos visible, menos show, y se hace más en privado. ¿Para qué? Para salvaguardar la identidad de la persona, para no hacer un show de esto, ni hacer grandes manifestaciones elocuentes, simplemente con las oraciones sencillas, lo que nos pide la Iglesia, con las letanías, con las oraciones de liberación y demás, donde se le ordena al demonio que salga de la persona. Generalmente el exorcismo, una parte del exorcismo que no es exorcismo, sino que se llama liberación. La gran mayoría es una liberación para quitar la perturbación de aquello que interviene o que perturba el espíritu de una persona. Eso se llama liberación, que no está dentro del exorcismo. El exorcismo ya es cuando hay una posesión real y concreta, digamos, que se ha comprobado que esa persona está teniendo. ¿En Argentina han sucedido estos casos? ¿Sucede? Sí, sucede. Hay casos concretos, hay casos acá y en todos lados, o sea, siempre hubo, o sea, pero te vuelvo a decir, una persona posesa, una poseída, para hacer exorcismo tiene que haber hecho la persona, en este caso, digamos, un pacto con el demonio, ¿está claro? Porque parte de la libertad de la persona. No es que el demonio entra así porque hablaba, no. A veces tenemos esa concepción que el mal por ahí creemos que aparece, ¿no? De una manera de que de golpe entra. No puede, nunca. Solamente si yo le permito y si yo le autorizo y hago el pacto con el demonio, sí está esa realidad de la posesión. ¿Entendés? Entonces no somos tan permeables como por ahí uno pensaría, ¿no? Bueno, tampoco hay que haber demonio por todos lados. Para vos determinar si una persona está poseída o tiene un quebranto espiritual para hacerle una liberación que no entra dentro del exorcismo, tenés que tener bien claro que, digamos, no es así nomás una posesión. Lo que pasa es que la gente cree que tiene el demonio, cualquier manifestación tiene. Y la Iglesia trabaja y tiene un equipo, cuando se habla de exorcismo, un equipo de psicólogos, un equipo de psiquiatras,
para ver primero la parte psicológica y psiquiátrica, para después comprobar, decir, no, está bien todo esto, esto ya es espiritual, y ahí recién el sacerdote exorcista hace el ritual de exorcismo para liberar a esa persona, no es así nomás. Claro, es decir, que es todo un proceso y también hay personas que son formadas puntualmente para eso. Son formadas para eso, son, digamos, preparadas, y además es un carisma, es una manera de ejercer el ministerio. No todos son exorcistas, no todos están preparados, pero no quiere decir que no tengan el poder igual, porque justamente el exorcista tiene que estar en comunión con el obispo. O sea, yo no puedo hacer exorcismo si no tengo la autorización de mi obispo, porque justamente la comunión es un signo de fraternidad y de fuerza y de gracia que obra en la iglesia, cosa que el demonio quiere romperla. ¿Y en su experiencia ha tomado contacto? ¿Ha visto situaciones así de posesión? Sí. He tenido contacto, he tenido situaciones, pero la gran mayoría son liberaciones. He tenido uno o dos con otros sacerdotes que ya han pasado a la vida eterna, trabajando con él, y bueno, hemos tenido, sí, trabajo fuerte con respecto a digamos, al liberar posesos, y se hizo trabajo de exorcismo, o sea, oración exorcista. Lo que pasa que nosotros, por él, le magnificamos esto. Fíjate que dentro del sacramento del bautismo, en un momento del ritual del bautismo que se hace al niño o a la persona, hay un momento de exorcismo. Yo siempre explico a la gente, cuando se pone el óleo de los catecúmenos en el pecho del niño, ahí estamos haciendo un exorcismo, pidiendo que el mal nunca toque el corazón de ese niño. Entiendo. Entonces ya el mal no puede tocarte así si vos libremente no le buscás. Hay gente que hace pacto con deidades que creen que son nocivos y en el fondo son diabólicas, como por ejemplo San la Muerte. O sea, es peligroso eso. O como por ejemplo algunas cuestiones de incorporaciones, como vos me planteabas, el tema de los macumba, del Imbanda, digamos, esto que trabajan ellos con esta incorporación. Es un peligro, porque si yo digo, me quiero incorporar, ¿por qué no me incorporo con el espíritu de los santos, con el espíritu de los apóstoles, Claro. con el espíritu de María, de última, si tengo que incorporarme? Si realmente existe esa dimensión, te estoy diciendo. Porque esto es lo mismo cuando los chicos, los adolescentes juegan con el juego de la copa, preguntando cosas, preguntando esto, preguntando aquello, pero en el fondo están abriendo, que se llama, hay un exorcista acá, Castillo, que dice que nosotros leemos, se llama las 7 puertas del infierno de este señor Javier Peña, un exorcista español, ya no es más, o sea, se retiró, y él habla de que esas cuestiones se abren para esas puertas, se abren a la dimensión de la oscuridad. No hacemos inocentemente, estamos jugando, ojo con eso. Claro, porque estás jugando con fuego, vamos a decir, con término criollo. Y creo que en Argentina y en Misiones también se juega mucho a esto y a otro tipo de rituales, ¿no? Que por ahí... Sí, bueno, porque el mal siempre es llamativo. Acordate que si vamos a mirar un poquito desde la historia de la salvación, tomando las Sagradas Escrituras en el libro del Génesis, ¿cuál fue la tentación en el capítulo 3 del Génesis? La tentación del demonio hacia Eva y hacia Adán. Fue el tema de la mentira y a la vez el deseo del hombre de ser inmortal e igualarse a Dios, querer manejar el bien y el mal. Por eso esa gente que usa esos rituales creen que puede manejar el bien y el mal, y no estamos capacitados para manejar el mal, porque nuestra esencia está sustentada en el Creador, en el bien. Dios nos hizo buenos. Volviendo al tema que me comentaba, ¿no? Que esto de que, bueno, por ahí usted ha tenido una experiencia cercana, ¿no? Con el exorcismo en sí, ¿no? ¿Fue difícil? ¿Cómo lo vivieron las familias también? Porque me imagino que todos son afectados por esta situación. Sí, bueno, es difícil porque perturba a toda la familia, le mantiene en vilo a toda la familia, pero pero es un proceso. A veces el exorcismo lleva un tiempo, no es solamente en una sola
liturgia que se va a expulsar el demonio. A veces se necesita más, se necesita varias veces para expulsar, porque se enraiza en el alma de la persona ese mal espíritu. A veces simplemente con un solo exorcismo se libera definitivamente a la persona y se le da todos los elementos para que pueda sostenerse y protegerse del maligno. ¿Y el ritual en sí qué consiste? Si nos puede comentar más o Y menos. el ritual en sí es un ritual que tiene el obispo, son los rituales de oraciones contra el demonio y siempre las letanías, digamos, una magnífica oración contra el maligno, contra el demonio, es rezar el Santo Rosario. Ese es uno de los instrumentos fuertes para rechazar, ¿entendés? Entonces, y el ritual consiste en oraciones fuertes que se ordena al demonio que salga de la presencia o del alma de esa persona. Y después tienen letanía, tienen distintas oraciones antiguas, ¿no? Que verdaderamente ayudan para poder expulsar al demonio. Cuando hicimos alguna vez un curso de exorcismo en Buenos Aires, el tema es que a veces se puede usar, pero tenés que saber pronunciar correctamente en latín, porque el demonio, las oraciones en latín, lo que al demonio le hace recordar que hace 2000 y pico de años la iglesia le sigue expulsando y que todas las oraciones en latín le perturban más. Pero eso no quiere decir que no se haga en la lengua vernácula, es decir, en castellano. Claro, sí. Y bueno, en su experiencia han funcionado bien, fueron digamos, exitosas todos los rituales, ¿no? Sí, acá no se habla de éxito, acá se habla de cómo se manifiesta el poder de Dios sobre la persona, no el éxito, sino que justamente es para liberarla a la persona, para que la persona vuelva a ser coherente, deba tener paz y armonía interior. Es lo que busca la presencia de Dios y el ser religioso hacia Dios, la armonía, la serenidad, la paz, la alegría, la esperanza. Son dones de Dios, son presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, por eso no se habla de éxito. Por eso, cuando se hace exorcismo, se trata de hacer lo más privado posible, claro. Que no quede mucha gente. Bueno, eso se trabaja así. Y bueno, la gente se desespera, o sea, le da mucho lugar al mal y no le da mucho lugar a Dios. Como dice San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? O sea, no pasa nada. Por eso, buscar a Dios, tener en cuenta a Dios y recordar que el demonio siempre es un ángel caído del cielo. Claro, es un ángel. Y solamente Dios, con el poder de Dios, Él puede, como rezamos en el Padre Nuestro, descender a los infiernos para rescatar alma. Pero el demonio no puede ir al cielo para quitar alma al infierno. Pero Dios tiene ese poder de entrar en ese territorio. Además, tomando, no sé si vos alguna vez la escuchaste, que eso ya lo sabíamos, pero el Papa lo dijo y a nosotros nos da mucha autoridad eso, es decir, el cielo y el infierno es un estado del alma, no existe como lugar físico. Entiendo. Bueno, y bueno, por último, con respecto a estas relaciones, ¿no? con el exorcismo, ¿a una persona le puede quedar secuelas? ¿Puede volver incluso nuevamente a caer en lo mismo? Sí, puede volver. Por eso cuando se hace exorcismo, la persona tiene que estar afianzada en el espíritu, tiene que tener los sacramentos, tiene que ir a misa, tiene que rezar, o sea, tiene que ponerse en alerta como una medicación para el alma, es decir, para que no vuelva a tener una recaída. ¿Sí? Porque a veces el maligno no solamente se da en la parte directa de la persona, o sea, no es que yo hago solamente el pacto, a veces recibo la sensación del maligno que me produce en algunas cuestiones lo que llamamos acá en Misiones el payé o trabajo que te hacen, que te influyen psíquicamente, espiritualmente y físicamente, ¿entendés? Hay también esa influencia del maligno. Por eso se dedican personas a hacer el mal, por eso siempre buscan la oscuridad y el anonimato, por eso cuando vos ves en tu casa a veces tiran cosas raras, porque muestran signos de decir que este lugar está sustentado por el maligno, que alguien lo pidió para jorobar a las personas, que a veces implican en la salud, en las relaciones de los miembros de una familia o situaciones económicas para atrás.
O sea, distintas maneras. Entiendo. ¿Y qué nos recomendaría a la sociedad en general para evitar por ahí caer en estas situaciones, evitar ser afectados, por ejemplo? Y es simplemente tenemos un arma, tenemos los sacramentos de la Iglesia Católica, hablo la confesión, ir a misa, los rezos personales, las devociones, todo eso ayuda para que mi alma esté protegida con la presencia de Dios frente a los ataques que pueda producir el maligno. Entonces, son elementos sencillos y tratar que siempre Dios esté en mi corazón, ese es lo fundamental.